todas y todos ustedes bienvenidos. A nombre de nuestro rector, el maestro Mario Salomón Martínez Recendis, reciban un saludo y la esperanza de que el coloquio de evaluación del quinto semestre sea una muestra de profesionalismo, desempeños, preparación y crecimiento de los aprendientes del doctorado en política y evaluación educativa de la generación 2023 y 2026. Los coloquios en el doctorado son un proceso de aprendizaje que tienen como objeto comunicar, explicar, sustentar y dialogar sobre el problema de estudio que habrán de preguntar, cuestionar, confrontar dialógicamente las ideas expuestas, abriendo el campo al aprendizaje del diálogo académico. En este espacio académico, el aprendiente amplía la habilidad cognitiva para identificar y plantear un problema educativo en su trabajo de grado. Comprende el actuar en la búsqueda de la verdad mediante el hacer investigativo y demuestra a dónde lo lleven sus habilidades investigativas al plantear bases conceptuales para posicionar el problema de estudio, el método de trabajo para la búsqueda organizada de información y complejizar el análisis de los datos para explicar las relaciones estudiadas. En este evento se expondrán los avances obtenidos en la apertura al diálogo colaborativo y generador entre el aprendiente y asesora o asesor. Pero antes tendremos la conferencia Virajes teórico-metodológicos en la construcción del objeto de estudio, a cargo de la doctora Ilse Catellín Argüelles, que estará moderada por nuestro compañero de aquí de la Universidad Pedagógica Veracruzana, el doctor Miguel Ángel Estrada García, a quien agradecemos también su participación en esta mesa. Con este evento se enmarca también el inicio del cuarto semestre de la generación 2024-2027. Como les decía a algunos de ustedes la semana pasada, y lo hago extensivo ahora para los que no estuvieron la semana pasada, gracias a las gestiones que se han hecho por parte de la Universidad Pedagógica, el costo del semestre también para todos tendrá una disminución significativa. Ya el doctor Óscar Valencia les dará más detalles de esto, y aprovecho también para felicitar al doctor Óscar Valencia. De veras, yo tengo un año de conocerlo, sé que es un compañero de aquí de la universidad muy comprometido con su trabajo y siempre buscando para ustedes, los aprendientes, los mejores ponentes, los mejores trabajos, los mejores espacios para el diálogo, que estos diálogos nos sirven para construir y resignificar todos los conocimientos y los saberes que nos dan las posibilidades de que ustedes egresen de esta universidad con las mejores herramientas teóricas, metodológicas, que les permitan continuar con su vida profesional. Maestro Óscar Valencia, muchas gracias por esa entrega y ese profesionalismo. Doctora, nuevamente muchísimas gracias por fortalecer estos trabajos, y al doctor Miguel Ángel Estrada, gracias por la moderación. Que tengan mucho éxito y bienvenidos y bienvenidas a todas. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Primero que nada, agradecer a la invitación de la rectoría, de la dirección académica y de la coordinación por liderar esta ponencia de la doctora Ilse. Y bueno, agradecer al maestro Abelardo, al director de centros, su presencia aquí. Y pareciera que es un evento pequeño, pero no lo es. Yo los conocí a ustedes hace como un par de años, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que estén en este nivel, en este quinto semestre, presentando sus avances de investigación. Que en retrospectiva, yo recuerdo que yo les comentaba que fueran pensando en su trabajo de investigación, en su tema,
Recuerdo también que el último trabajo fue sobre un problema de investigación ya aplicado en sus contextos, en sus realidades, y me da gusto verlos aquí. De verdad me da mucho gusto que estén en este quinto semestre. Y pues bueno, vamos a escuchar a la doctora Ilse con una ponencia. Ella tiene mucha experiencia en este objeto de estudio que nos va a presentar, y bueno, me voy a permitir leer su semblanza. Doctora Ilse Catherine Argüelles es doctora en Ciencias Sociales, egresada del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, es maestra en Educación por la Universidad Pedagógica Veracruzana y licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. En su formación continua ha realizado diversos diplomados, entre los que destacan una gestión directiva centrada en el aprendizaje y habilidades teórico-metodológicas para el trabajo académico. Es autora de artículos científicos publicados, capítulos de libros publicados en universidades públicas de prestigio y ha participado como dictaminadora de artículos en revistas indexadas, así como ponente en eventos académicos nacionales e internacionales. Realizó 2 estancias de investigación, la primera en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y la segunda en el Departamento de Sociología en New York University. Participa activamente en diversas redes académicas, como lo es miembro del Programa de Análisis Político del Discurso e Investigación, el PATDI, miembro de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, SOMEC, y coordinadora en la sección de Educación y Políticas Educativas en América Latina. Miembro de la Red Mexicana de Estudios de Movimientos Sociales, asociada titular del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, y ha sido docente en programas de maestría en la UPB, directora y lectora de trabajos recepcionales para titulación de maestrías, así como diseñadora de programas de diplomado y maestrías. Su línea de investigación son sobre política educativa, discurso, afectos y acción colectiva, y actualmente es directora efectiva de PRIMA. Pues sin más preámbulo, vamos a escuchar a la doctora Ilse con su ponencia titulada Virajes teórico-metodológicos en la construcción del objeto de estudio. Y bueno, esperemos que ustedes puedan recuperar información valiosa en esta construcción de su trabajo de investigación, ya que estos referentes y la experiencia que la doctora nos pueda compartir, pues solo enriquecen su trabajo de investigación. Entonces, sin más preámbulos, doctora, la escuchamos. Tenemos 40 minutos de presentación y posteriormente 20 minutos de preguntas y respuestas para que ustedes vayan tomando nota y al finalizar hacemos una pequeña dinámica. Adelante. Bueno, sí, buenos días a todos. Me da gusto verles, saludarles. Algunas personas las conozco, ya tiene algo de tiempo que egresé de la maestría de esta universidad, generación 16. También, por otro lado, celebrar las iniciativas tanto de la rectoría como de la coordinación del doctorado, tanto como la de la dirección académica de esta universidad, para realizar estas actividades de intercambio académico entre estudiantes y profesores. Y me parece muy importante que la universidad continúe con estos coloquios, porque es aquí en donde podemos hacerle preguntas a las personas que están trabajando nuestros temas o que tal vez no estén trabajando nuestros temas, pero también estén articulando objetos teórico-metodológicos similares a los nuestros. Entonces, en ese tenor, les presento en la presentación que está aquí algunas reflexiones que he hecho alrededor aproximadamente de 5 a 6 años en experiencias que he tenido a lo largo de mi trayectoria académica. Bien, las coordenadas de inicio se las presento, pero no quiere decir que no vayamos a poder de vez en vez ir saltando del nodo teórico o metodológico al nodo práctico. La intención de esta mañana es que platiquemos un poco acerca de los mitos que hay en torno al objeto de estudio, así como las coordenadas clave que encierran el proceso de construcción. También hablaremos de qué no es un objeto de estudio, que sí es un objeto de estudio, para pasar a un nodo práctico, en donde les voy a presentar
cómo a través del tiempo he desarrollado la línea de investigación Políticas, Afectos y Acción Colectiva a partir de diversos virajes teórico-metodológicos desde una tesis de investigación doctoral. Posterior a eso, cerramos la sesión con un diálogo que me parece que es el momento más rico de la charla, en donde ustedes van a intercambiar preguntas, dudas en esta mañana. Vamos a empezar hablando de el mito del objeto de estudio dado. Bien, algunas coordenadas claves al respecto. El proceso investigativo y la construcción de este objeto de estudio, ¿sí? contiene algunas tensiones y decisiones que tenemos que ir tomando los investigadores a través del tiempo. Son decisiones y tensiones a nivel ontológico, cómo se da, cómo se entiende el objeto de estudio desde la realidad que vamos a ir investigando. También decisiones y tensiones epistemológicas, marco teórico conceptual que va a componer nuestro objeto de estudio, le va a dar sustento, y también decisiones y tensiones metodológicas. Esos tres elementos le dan fuerza, le dan forma a la naturaleza del objeto de estudio. Bien, vamos ahora con lo que no es un objeto de estudio, no se descubre, se construye en el proceso investigativo, en el campo, en la lectura de literatura especializada. Por ende, la construcción del objeto de estudio no es un proceso lineal. De repente nos encontramos con una sobresaturación de información, de datos, no sabemos qué hacer con tantos textos, pero ahí es el momento de voltear un poco y decir qué decisión voy a tomar en carácter de epistemología, de metodología o ya la dimensión ontológica para seguir construyendo el objeto de estudio, entendiendo que no es un proceso lineal, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de algunas metáforas relacionadas con el objeto de estudio como un elemento helicoidal. Bien, la teoría, el método y los datos junto con las preguntas no van en secuencia. A veces quisiéramos que se nos diera un esquema o tal pareciera una receta de cocina para decir qué tengo que hacer primero, qué tengo que hacer después. Somos profesores y los profesores trabajamos así, ¿no? Con esquemas, con cierta, en un momento procesual. Entonces, vamos a hablar de este mito como un objeto de estudio que no va en secuencia, no es lineal, se descubre en donde cada vuelta que le vamos a dar a los textos, a las teorías, al campo y a las preguntas de investigación nos van a permitir de una u otra forma descubrir la naturaleza de nuestro objeto de estudio. La clave en este proceso de construcción del objeto de estudio es una investigación, considerar el proceso investigativo como un proceso helicoidal, en movimiento de hélice, ¿sí? Que está en constante cambio y movimiento. Bien, les decía hace un momento que de repente nos encontramos con una sobresaturación de información. Por ejemplo, cuando armamos el objeto de estudio, tenemos que acceder a documentos de la literatura que nos digan quiénes han estudiado nuestro objeto, cómo lo han estudiado, con qué metodología, con qué bases epistemológicas. Bien, entonces, esa búsqueda en sí encierra una complejidad subyacente en lo educativo. ¿A qué me refiero? Un objeto de estudio configurado desde lo educativo tiene que ver con procesos internos políticos, contenciosos, de resistencia y negociación dentro del campo político educativo. Y más si hablamos de un doctorado en política educativa doctorado en política y evaluación educativa. Sí, evaluación educativa. Bien, entonces, ¿cuál es el rol de nosotros como investigadores? Críticos, curiosos, sistemáticos y activos. Pero ahí nos encontramos como una paradoja, la subjetividad del investigador. ¿Qué es lo que le interesa al investigador revisar? Entonces, hay que tener ciertas reservas con ese tema, ese concepto de la subjetividad para no dejarnos guiar por elementos momentáneos o tendencias que nos puedan jalar hacia nuestra atención, hacia elementos específicos del objeto de estudio. El objeto de estudio, por tanto, es una trama de relaciones que van a ir tejiéndose, pero no son
tejidas de manera inmediata en la realidad. Es un proceso constante en donde, bueno, nuestro sistema de valores nos puede decir por qué investigamos, pero posteriormente validamos los datos desde lentes epistemológicos y metodológicos especializados. Posterior a eso, hay un elemento sumamente importante en la construcción de un objeto de estudio, la vigilancia teórico-metodológica. ¿Sí? Que haya consistencia en las preguntas, en el objeto de estudio, en los objetivos de la investigación, así como en el marco teórico y metodológico. A eso me refiero con vigilancia teórico-metodológica, donde todos esos elementos se articulan y están en constante problematización. Aquí tomo un ejemplo de Buenfil, donde ella comenta: no investigas la pobreza, lo pongo en comillas, sino como el discurso de la política pública, el profesorado, la prensa, la literatura, constituye al sujeto que está en contacto con esas condiciones políticas, sociales e históricas. Si se dan cuenta, en esa oración hay una trama interesante en donde podemos revisar los preceptos ontológicos, epistemológicos y metodológicos de la construcción de un objeto de estudio, situado y específico. Ahí le podríamos poner de qué año a qué año vamos a abordar ese objeto de estudio, en qué espacio específico lo vamos a abordar, y algunos otros elementos que podemos ir articulando. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar de qué sí es un objeto de estudio. Ya les di algunas luces al respecto. Es una construcción teórico-empírica, ¿sí? En el campo también vamos a descubrir varios elementos que nos van a permitir dar cuenta de la naturaleza de nuestro objeto de estudio. Entonces, es una configuración entre el referente empírico, teórico, nuestras preguntas y demás elementos de la investigación. O sea, no es el tema ni el campo, no es lo que revisamos en la literatura, es una parte de la problematización para construir ese objeto de estudio. ¿Se dan cuenta? Es como un rompecabezas que vamos a ir construyendo a partir de la inmersión en literatura, interacción con pares académicos, la asistencia a congresos también, la asistencia a este tipo de charlas, en donde podemos poner luz especial en nuestro objeto de estudio y en nuestro interés investigativo. Bien, es una delimitación del mundo social y político. Le vamos a ir dando forma a ese objeto que pareciera no tener forma al inicio, pero posteriormente vamos a darle forma a partir de ya los diferentes pasos que les he compartido. En este caso, la investigación cualitativa implica seleccionar, focalizar y contextualizar, o sea, hacer un recorte de la realidad y dar cuenta de una realidad compleja, ¿sí? Que no es un elemento del que podemos dar cuenta de inicio, de manera inmediata. Entonces, no estudiamos una realidad específica, por eso le pongo las comillas, sino una versión analíticamente construida, ¿sí? Vamos a ir construyéndola a partir de diferentes inmersiones a campo y de diferentes actividades procesuales y emergentes. ¿Qué pasa con el objeto de estudio? Bueno, durante el proceso de análisis lo vamos a codificar, o sea, cómo podemos compararlo con otras investigaciones que se han estado haciendo durante la última década, específicamente consultar, un ejemplo, los estados del conocimiento del COMIE, que algunos sí se encuentran de manera libre en internet, y vamos a ir generando categorías analíticas. Ya estamos hablando de un nivel de abstracción más elevado que directamente entrar a la realidad a partir del tema. Entonces, en este sentido, el objeto va a dar cuenta de realidades relacionales, prácticas, y cómo esa realidad práctica, relacional y empírica lo podemos situar en un contexto específico. Porque a veces me he encontrado con títulos de tesis que dicen, bueno, analizar la política pública de 2013 a 2025 en escuelas primarias de Veracruz. Y digo, bueno, ¿de qué año a qué año? Bueno, ya lo dijiste. ¿Qué escuelas primarias te interesan? ¿Por qué te interesa el nivel primaria y no el nivel secundaria? Esos criterios, esas decisiones y tensiones, un doctor las debe, o un maestro en este caso, las debe saber responder. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio se constituye y se construye en un campo constante de interacciones. Y de repente nos podemos encontrar con una decisión tomada, pero decimos, no, me tengo que regresar y volver
Por eso le llamé a la conferencia virajes y decisiones. Un viraje es como vamos en un coche, de repente nos damos cuenta que no vamos en la dirección correcta, tenemos que hacer un viraje, retomar la dirección, pero seguir el viaje, ¿sí? Y eso es una analogía importante, también la analogía del helicoide, como una hélice gira, no tiene fin, pero para los tiempos del posgrado sí hay un fin, y hay que cerrar el objeto de estudio temporalmente, y también considerar la teoría como un elemento importante en esta construcción. La teoría nos puede ayudar en decidir qué vamos a observar, cómo los vamos a interpretar, para construir un objeto de estudio que no solo describa la realidad, sino que la problematice. Y eso es algo sumamente importante, ¿sí? Los lentes investigativos se tienen que ir afinando a través del tiempo. Entonces, en ese sentido, ya teniendo nuestro marco teórico debidamente contextualizado, vamos a entrar al campo con lentes especiales para leer cierto problema de estudio, ¿sí? La teoría nos ayuda a modificar, complejizar la realidad y, por tanto, darle un enfoque al objeto de estudio y dar cuenta de su naturaleza. Los temas, como lo coloco aquí en una nota, son muy amplios, como el ejemplo que les puse hace un momento. El campo es complejo, los datos pues son datos y no se procesan, y el objeto nos ayuda a delimitar esa realidad, delimitar el tema y por tanto analizarlo y dar cuenta de un objeto de estudio situado. Bien, en esta tabla les quise condensar los diferentes niveles de abstracción que llevan a un investigador a tomar estas decisiones y virajes en materia ontológica, epistemológica y metodológica. Si se dan cuenta, son 8 niveles de abstracción antes de llegar a la construcción del objeto de estudio, pero no quiere decir que porque estén ordenados del 1 al 8 no podamos regresar al 2, regresar al 5, regresar al 1 y volver a problematizar qué tema nos interesa. Bien, entonces el investigador lo que tiene que hacer es hacerse muchas preguntas para empezar a cuestionar el estado de las cosas. ¿A qué me refiero? En el caso de la dimensión o la operación ontológica, vamos a ver cómo aparece ese tema o esa realidad que queremos nosotros investigar, ¿sí? El interés, pasar del sentido común a problematizar en materia epistemológica y metodológica y construir el objeto de estudio para, si se dan cuenta, en la esquina inferior derecha, bueno, izquierda para ustedes, ya aparece el objeto delimitado hasta la esquina, si lo ven aquí, no. Pero ahí ya estamos hablando de un nivel epistemológico y de problematización avanzado, ¿sí? Ya hablamos de un proceso en donde fuimos a campo, estuvimos en contacto con documentos especializados y problematizamos la realidad. Adelante. Ahora voy a pasar con la dimensión práctica de esta charla. Les voy a compartir un poco de lo que he venido construyendo de 2013 a la fecha en la línea de investigación de la cual ya les hablaron, políticas, afectos y acción colectiva que he venido cultivando a través del tiempo. El trabajo del que les voy a compartir las reflexiones se titula Análisis de la movilización magisterial en el norte de Veracruz en el contexto del ciclo de reforma 2013-24, discursos, políticas y efectos. Ahí el objeto de estudio que se fue construyendo a través de 4 años, de un posgrado de 4 años, quedó condensado en el discurso de las identificaciones magisteriales en el ciclo de reforma educativa 13-24. El proceso central, ¿cuál fue? Los afectos y las identificaciones magisteriales. Son conceptos clave que van a aparecer más adelante en el marco teórico de la investigación. No me interesaba investigar a los profesores como grupo o como sujetos aislados, sino cuáles eran las tensiones que se vivían desde 2013 a 2024 a partir de la implementación de una política educativa como lo fue la reforma educativa de 2013, que todos sabemos que provocó un ciclo de protestas muy importante, violento y represivo a nivel nacional, pero en Veracruz tuvo una potencia particular para que el cambio de régimen en el que nos encontramos ahora se diera, y eso es muy importante. En ese sentido, a mí me interesaba también acercarme a referentes epistemológicos que me ayudaran a explicar esa realidad, ¿sí? Tuve la oportunidad de estar en Nueva York en una estancia en la Universidad de Nueva York, y un profesor con el cual compartí algunas charlas
viene y me dice, me recomienda leer a Sidney Tarrow, Ciclo de Protesta. Él tiene un libro, se los coloco aquí, Power New Movement, Social Movements in Contentious Politics. Es muy importante el capítulo 8, en el caso de la investigación de las que les estoy hablando, porque habla de cómo podemos nosotros identificar diferentes momentos en el ciclo de protesta. Y esto se articuló con el ciclo de políticas. Si se dan cuenta, el ciclo de protestas 13-24 se articula con el ciclo de políticas 13-24. A mí no me interesaba cómo se constituyó el problema, ni cómo se metió en la agenda pública, me interesaba la implementación. Pero eso no quiere decir que no tuve que revisar cómo se implementó, cuáles fueron los involucrados, los actores, las personas que estuvieron ahí interactuando, para dar cuenta del campo de configuración del programa de estudio. Si yo quería dar cuenta de este tipo de discursos, necesitaba una metodología cualitativa. Aquí, si se dan cuenta, hice análisis documental, hemerográfico. La prensa se volvió un elemento analítico, porque aquí en Jalapa se documentó bastante bien en prensa este ciclo de protesta. Allí analicé imágenes, videos, entrevistas a profesores y el recorte temporal y espacial 13-24 en 4 municipios del estado de Veracruz: Martínez de la Torre, Espinal, Papantla y Misantla. Recordemos que Misantla es la cuna del equipo político de la sección 32 del CENTE. Entonces, si se dan cuenta, esa triangulación de municipios me sirvió mucho para rastrear los diferentes tipos de actores, los liderazgos que estaban en ese momento fundándose. Y gracias a este ciclo de protesta y de políticas, que todavía no termina, ocurre el cambio de régimen, y en este momento el CENTE se encuentra en un espacio, un momento desplazado en la política educativa, ¿sí? Y la CENTE, que aquí en Veracruz se llama Maestros con Morena, que antes era el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, que surgió en la Sierra de Papantla, Misantla, ahí surgió todo eso, pues ahora se encuentra en puestos políticos, son personas o son funcionarios que tienen capacidad de decisión. Pero lo que me permitió a mí llegar a estas afirmaciones fue rastrear ese campo contencioso a partir de un trabajo cualitativo arduo que duró aproximadamente 2 o 3 años. No les voy a leer las preguntas de investigación porque sé que todos saben leer, solo les voy a leer la primera, que fue la general. Es la pregunta guía. ¿Qué efectos ha tenido el ciclo de reforma educativa iniciado en 2013 en los afectos? Me interesaban las emociones y los afectos de los profesores, pero no desde la psicología positiva ni de la psicología tradicional. ¿Sí? Yo me distancié metodológicamente y epistemológicamente de esos postulados y me fui un poco por el giro afectivo de Sara Ahmed. ¿Sí? Ese es un marco teórico potente que me sirvió mucho para poner un poco de luz en este objeto de estudio. Las identificaciones magisteriales, cómo se movieron las identidades de los profesores a lo largo del tiempo, a partir de estudiar los procesos de resistencia y movilización en la región centro-norte, de la cual ya les hablé. Entonces, si se dan cuenta, el nodo teórico del cual les hablé al principio está haciendo resonancia con este nodo práctico en donde les estoy presentando cómo se fue construyendo el objeto de estudio en una tesis de investigación doctoral. Este esquema que les presento se hizo a través de aproximadamente 3-4 años, tuvo muchas reconfiguraciones de diferentes tipos de teorías, estuvieron dialogando, ¿sí? Yo hice un doctorado en ciencias sociales, entonces hay algunos elementos que no les van a hacer clic, pero a lo que sí les invito es ver esta articulación de elementos. Las preguntas de investigación aparecen arriba, ¿sí? Abajo aparecen unas flechas, si se dan cuenta, que entran y salen juntas. Dice tensiones y ajustes permanentes. Referente empírico, referente teórico, si se dan cuenta, ahí están algunas teorías de las cuales ya les hablé. Y en el centro del triángulo está el objeto de estudio que se construyó. Se dio cuenta de la acción política magisterial, que es un discurso, ¿sí? Desde las teorías del discurso de Ernesto Lafleur. La posición del cuerpo es un discurso, la música es un discurso, ¿sí? El tipo de, por ejemplo, cuando un periodista toma una fotografía, tenemos que ver desde dónde la tomó, qué periódico lo mandó a tomar esa
fotografía, en qué momento fue. No es lo mismo tomar una fotografía en 2003 en la Plaza Lerdo, en septiembre, a tomarla aquí en esta instancia donde estamos compartiendo este momento. Entonces, ¿a qué me refiero? Estas tensiones y ajustes permanentes nos deben de permitir articular, hacer reflexiones en el presente con elementos del pasado, ¿sí? Ya son otro tipo de temas que nos van a permitir ir reflexionando. Este triángulo lo hice también a partir de los aportes de Rosanida Buenfil 2019. Al final les voy a compartir bibliografía para que la puedan revisar. No les voy a hablar de todo lo que contiene aquí, pero sí quisiera hacer énfasis de que a partir de 2022, de mayo de 2022, fue mi primera inversión a campo, cuando fui a la Sierra de Papantla, Misantla, a conocer a los profesores. Y hay una diferencia importante en posiciones de sujeto, le llamaría Ernesto Laclau. Es muy diferente a presentarte como estudiante a presentarte como profesor en una entrevista. Cuando te presentas como estudiante, te acreditas debidamente. En algunos momentos te dejan entrevistar, en algunos momentos no. Les comento que yo también tuve que incluir imágenes, videos, también entrevistas, para suplementar los vacíos metodológicos, porque no pude acceder a entrevistas con funcionarios públicos de la Secretaría de Educación de Veracruz. No pude. Hice mis documentos, me presenté, pero los acuses me ayudaron a entender que los silencios también de la administración pública nos dicen muchas cosas. Y eso tiene mucho que ver con análisis del discurso, el objeto de estudio que yo estoy presentando con ustedes. El hecho de que no me hayan recibido no es una cuestión meramente personal, sí problematizamos la realidad. Es una situación política, de tensión, contenciosa, ¿sí? Que no me permitió acceder, pero para hacer ese balance y suplementar esos vacíos metodológicos, pues estaban las imágenes y los videos de declaraciones públicas dadas por esos servidores. Entonces, pues con eso lo metí a Atlas T, software especializado de análisis de datos, en donde pues pude yo revisar y construir una matriz de operación conceptual metodológica para dar cuenta de cómo se estaba efectuando mi objeto de estudio en el momento en el que se operaba mi tesis de 2013-2024. 40 informantes, 21 mujeres, maestras, 19 hombres, entre directores, profesores, líderes sindicales, directores que eran líderes sindicales, supervisores que eran líderes sindicales. Si se dan cuenta, ¿sí? Lo que te diga un profesor que haya entrado al servicio mediante el servicio profesional docente, no va a ser lo mismo un profesor de 42 años de servicio que entró por el examen que en su momento había psicométrico. Muchos nos acordamos, es diferente la posición del sujeto. En muchas supervisiones no me quisieron recibir, en otras sí, pero eso también que se lleva en la nota. Tenemos como investigadores y bueno, no me recibieron tal fecha, esas eran las condiciones, pero después esta puerta cerrada me permitió abrir otras más y charlar con algunas maestras. Entonces, si se dan cuenta, son virajes investigativos los que les estoy narrando, decisiones y tensiones que me encontré en el campo. Entonces, yo utilicé la retórica de la imagen de Roland Barthes para ir desarticulando y desmontando este tipo de realidades directamente en el campo. ¿A qué me refiero? Los colores, gracias, los colores, las imágenes, los símbolos, ¿sí? Les voy a narrar una experiencia básica el día de ayer. Llegan a mi escuela, llega una señora con una cartulina y veo que trae en la cartulina color rojo y negro. Y que yo dije, una protesta por la esvástica. ¿Se acuerdan de la esvástica nazi, no? Los colores que tiene y la potencia que tiene ese símbolo. Pero no, era una cartulina porque su hijo iba a presentar una bandera. Pero como ya uno trae esos lentes críticos de los cuales no nos vamos a poder desmontar, pues yo lo pensé así. No lo verbalicé, pero lo pensé. Y le dije, señora, ¿viene usted a hacer una protesta? No, maestra, vengo porque mi hijo va a presentar una bandera. Le digo, ah, muy bien, ¿no? Pero esos lentes a veces no nos los podemos quitar desde el café. Eso es importante, ¿eh? Porque a veces estamos charlando con nuestros amigos y somos críticos ya, porque ya estamos estudiando un posgrado de calidad como lo es este, ¿no? Les presento ahora, después de haberles presentado algunas coordenadas metodológicas, el marco teórico que sustentó este objeto de estudio. Se construyeron 3 nodos, si se dan cuenta: el nodo político del magisterio, el nodo afectivo emocional y el nodo gubernamental. Este esquema tuvo más
más de 8 revisiones, si no me recuerdo más, en donde se tomaron decisiones a partir de qué elementos conceptuales iban a poder permitir que el objeto de estudio pudiera tener consistencia metodológica y teórica, ¿sí? Aquí hay elementos muy potentes. Está la teoría del discurso de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, si se dan cuenta, esta parte, en la parte de arriba como conceptos transversales, y sujeto en falta, porque desde el análisis del discurso podemos hablar de un sujeto, en mi caso magisterial, que siempre está en búsqueda de completud, y las políticas públicas atienden a esos vacíos e intentan articular, en este caso, a los profesores. Aquí la reforma educativa de 2013 articuló de manera histórica, fue un hito en la historia del magisterio, la implementación de esta reforma, ¿sí? Entonces, esos son algunos elementos que yo les puedo compartir de cómo a partir de estos 4 años se construyeron esos 3 nodos. Pero dijeran, ¿por qué nodos y no dimensiones, doctora? Los nodos dan cuenta de un proceso relacional, ¿sí? Relaciones. Hay relaciones entre esos nodos. Si ustedes tienen a bien, en cuanto la tesis se encuentre en el repositorio de la universidad, se la voy a compartir al doctor Oscar, la pueden revisar para ver de qué va cada nodo y cómo se da cuenta de estas relaciones políticas, contenciosas, teóricas y metodológicas en la construcción del objeto de estudio. Voy a terminar la presentación, ¿una antes? Esa. Si se dan cuenta, les presento ahora una de las matrices que tuve que realizar para dar cuenta de este proceso conceptual, que hubiera consistencia conceptual y metodológica. A la luz de las preguntas están los nodos, a la luz de los nodos están los conceptos, las categorías que se construyeron y al final los observables. ¿Qué me iba a permitir hacer afirmaciones a partir de las preguntas de investigación? Bueno, los observables, ¿a qué me refiero? El análisis documental, las entrevistas, eso es un observable empírico que me va a permitir sostener las categorías analíticas, y también están los observables conceptuales, ¿sí? Que ya vieron en el mapa conceptual anterior. Ese mapa lo hice con un software que aprendí a usar en la Pedagógica Veracruzana en el 2013, 14. El doctor Rigoberto nos pasó CIMAP Tools, ¿sí? Yo se los recomiendo. Es muy farragoso estar haciendo mapas en Word y en PowerPoint, pero yo sé que hay inteligencia artificial, pero a veces esa inteligencia artificial nos produce cierta pereza mental. Entonces podemos usar CIMAP Tools, ¿sí? Por si lo quieren buscar. Continuamos con el nodo afectivo emocional, en donde dimos cuenta de la subjetividad colectiva. La misma lógica. Las preguntas a la luz de los conceptos, a la luz de las categorías construidas, y los instrumentos y técnicas que nos van a permitir darle sustancia a estas categorías. Finalmente, el nodo gubernamental, en donde articulamos marco normativo, cómo se implementó y cómo es que los profesores lo recibieron, cómo fue resignificada esta implementación. La misma lógica, las preguntas, los conceptos, las categorías que articulan al objeto de estudio, y finalmente los observables, que son las técnicas cualitativas que se utilizaron para dar cuenta de este objeto de estudio. No sé cómo voy de tiempo. ¿Bien? Ok, bien. Ahora, quiero presentarles también aquí algunas de las referencias que fueron implementadas para armar estas diapositivas. Primero, Rosanía Buenfil Burgos, que en su momento participó en esta maestría en educación, con el libro Análisis de Discurso y Educación, ¿sí? Aquí quiero citar específicamente, más bien traer su atención al libro de 2019. Es un libro en donde se recuperan diferentes documentos elaborados a partir del análisis político y discurso en diferentes décadas. Entonces ahí van a ver metodología, van a ver epistemología y ontología en diferentes tesis de investigación educativa, ¿sí? También hablar un poco de la diferencia entre lo educativo y la educación. Cuando hablamos de lo educativo, porque bueno, yo les puedo preguntar, ¿qué es educación para ustedes? Bueno, me pueden decir, bueno, pues son escuelas, niños, pero otros me pueden decir, es conflicto, es implementación de políticas, es recurso económico, es lealtades políticas. Incluso me pueden decir,
partidos políticos, me pueden decir implementación de políticas, y ahí podemos ir desmontando diferentes significados a través de, fíjense nada más, de el concepto educación. Y educación es un proceso relacional, político, de decisión individual y colectivo, desde diferentes referentes de los que hemos estado hablando en esta mañana. Especialmente el día de hoy, ustedes se encuentran aquí en sábado, 10:48 de la mañana, y muchos de los otros compañeros pues se encuentran en otros espacios, tal vez de esparcimiento. Nosotros estamos aquí compartiendo reflexiones relacionadas con sus preocupaciones específicas durante especialmente su paso por este doctorado. Entonces, les dejo yo esta diapositiva para que puedan revisar los documentos, y asimismo también les dejo aquí este código QR en donde pueden revisar algunos de los textos que he escrito a través del tiempo, y uno de ellos es sumamente importante porque habla de estas tensiones y decisiones que se toman al acercarse a la construcción de un objeto de estudio problematizado, situado en un tiempo y lugar específico. Muchas gracias, doctora, por su participación. Interesante el cómo la construcción del objeto de estudio tiene sin número de elementos que considerar. Y bueno, como hemos escuchado, nos compartió sus coordenadas sobre ese objeto de estudio, las tensiones y decisiones ontológicas, epistemológicas y metodológicas, que es muy importante, y que sé que a estas alturas ustedes ya debieron de haber realizado este proceso de delimitación de objeto de estudio dentro de sus trabajos de investigación. Es importante saber que está en construcción y de construcción, y que aún a este paso, en este quinto semestre, pues hay muchos cambios, ¿no? Y yo lo estoy viviendo con la tesis de dirección que llevo, que tenemos estos virajes que comenta la doctora Ilse. Entonces, es muy importante tomar nota, saber que su trabajo de investigación está en construcción, y a mí, yo quiero abrir este espacio de preguntas y respuestas con doctora. ¿Cuáles fueron sus problemas en la construcción de su trabajo de investigación? Y de manera general, claro, ¿qué problemas se enfrentó al construir, al acercarse al objeto de estudio, a esta delimitación que nos comenta, lo ontológico, lo epistemológico, incluso esa tablita que nos presenta en donde podemos observar muchas preguntas que nos van guiando a una delimitación de objeto de estudio, pero no nada más los problemas de doctora, sino cómo fue solventando dichos problemas dentro de esta construcción. Y ya nos hablaba un poco de la entrevista, ¿no? de cómo cambia si yo me presento como estudiante o como doctor, ¿no? Algunos pormenores de esos creo que sería rico para los aprendientes escucharles ya desde su experiencia y desde una construcción metodológica que vemos en esta presentación muy fuerte, ¿no? Muy consistente. Bien, sí, con mucho gusto. Les hablaba hace un momento de algunos elementos en donde, bueno, más que problemas, se pueden llamar retos. Porque cuando uno nombra el problema, existe un problema. Cuando uno no dice, no nombra el problema, no existe. Entonces es un reto. En ese sentido, yo les quiero hablar de 3 retos muy importantes. El primero, la sobresaturación de información. Un estudiante de maestría y de doctorado, y también un académico, se encuentra con muchísima información en la red. Estamos en un estado del conocimiento que hago esto y ya se publicaron N cantidad de libros. Nosotros ya no somos la generación de las bibliotecas. Nosotros, tal vez, en su momento tuvimos que ir en la licenciatura. En mi caso, en la licenciatura, el índice lo hice 1, 2, 3, 4, etcétera. ¿Sí? Y de ahí ya aprendí que Word y otros programas pueden hacer el índice por ti, siempre y cuando lo alimentes de datos, ¿no? Entonces eso es fantástico. La sobresaturación de información fue un reto importante para la construcción del objeto de estudio,
porque una de las preguntas constantes que nos hacían en los coloquios, ¿cuáles son tus criterios de inclusión y exclusión de los documentos? ¿Por qué metes a Tilly y no metes a Tarrow, por ejemplo? ¿O por qué metes a Tarrow y no a Tilly, que Tilly inició con el trabajo, los estudios de la movilización y la acción colectiva? ¿Cómo vas a traer, por ejemplo, a Tilly o a Tarrow a estudiar reformas educativas en México, si ellos ni siquiera han hecho estudios en México? Eso es lo clave y lo importante de lo que abona una investigación al campo educativo, esos virajes y esas apuestas que hace el investigador para dar cuenta de ese tipo de decisiones. Al inicio del doctorado, yo tenía la intención de realizar un trabajo relacionado con la micropolítica escolar, cuáles eran las tensiones que había dentro de una escuela primaria pública. ¿Por qué creen? Porque yo estaba trabajando en una escuela primaria pública, pero cuando salgo de la escuela primaria pública, se acaba mi objeto de estudio. Eso no es un objeto de estudio, es una convicción. Fíjense la diferencia, convicción tal vez personal. Y porque yo tenía la mano, pues estaba yo de directora en la escuela, pues podía entrevistar a mis compañeros, podía pero de repente salgo de esa realidad y digo, ¿cómo voy a sostener ese estudio de la micropolítica escolar? Entonces, para tomar esa decisión, tuve que hacer varias inmersiones en la literatura y me encuentro con el giro afectivo, me encuentro con imágenes impactantes y videos de lo que fue la represión en Plaza Lerdo, la represión también en el recinto portuario de Veracruz en septiembre de 2013, en octubre también hubo algunos ejemplos en prensa y se empieza a afinar mi mirada y digo, bueno, me interesa cómo la implementación de una política pública puede detonar todo esta cadena de sentido político que vino a terminar en un cambio de régimen que continuó, ¿sí? Sí. Ahora, otra decisión, estos criterios de inclusión y exclusión tienen que ver también con la teoría. ¿Sí? Si se dan cuenta, para que ese esquema que les presenté de los nodos pudiera quedar asentado en un instituto de ciencias sociales, con una profesora que toda su vida había estudiado educación, fue una decisión fuerte para ponerme a leer teoría política, economía y a la par educación. A eso voy. Inmersión en literatura, ¿sí? Atlas I tiene inteligencia artificial incluida. Obviamente no es un software de uso libre. Tiene un periodo de prueba de 30 días. Ustedes pueden crear su cuenta, usar algunos elementos 30 días y ver si es para ustedes o no. Pero si ustedes son estudiantes, meten sus credenciales de estudiantes a una constancia y les hacen reducción del costo, y vale la pena en mi experiencia. Entonces pueden meter los documentos y les hace resúmenes inteligentes. Yo no lo usé porque en ese momento no estaba concatenada la IA con Atlas I, pero ahora ya está en 2026, ¿sí? Y pueden empezar a revisar su texto, meterle los documentos, revisar el texto, pero a la luz de las preguntas, no nada más venir y voy a revisarlo, voy a meter y que me haga las categorías. No, les voy a poner 400 categorías, 200, y se van a estresar más. O sea, es un problema constante la sobresaturación de información. Y otro elemento importante, a veces tenemos que dar cuenta o diferenciar la subjetividad que está imperando en el investigador. Y es una pregunta crucial. Yo estoy en el magisterio, ¿cómo me voy a separar de esa subjetividad que está implicada ya en mi trayectoria? Y me lo preguntaban en el coloquio de examen de grado, y me lo decían, para no hacer parecer víctimas a los profesores de un sistema represivo. Esa es una pregunta fuerte, ¿no? ¿Sí? Aquí no vamos a dar cuentas de quiénes fueron víctimas o quiénes fueron represores, porque dicen por ahí que la historia siempre es la historia se cuenta a partir de las narraciones de los ganadores. Lo pongo en comillas, ¿sí? Entonces, cada persona a la que entrevistamos, y voy a la tercera decisión, es un mundo complejo, ¿sí?
Y para eso ustedes, si tienen interés en hacer entrevistas, que es súper rico hacer entrevistas directamente en campo, deben tener ya su guía de entrevistas consolidadas, ¿sí? A la par de varias charlas con su director o directora de tesis, pares académicos, y a la luz de los conceptos, de las preguntas y especialmente hacia dónde queremos dirigir nuestro objeto de estudio. Yo hice grupos focales, eso es un elemento también, ese es el cuarto elemento, la diferencia entre decidir en un grupo focal y una entrevista. Eso es muy importante. O por ejemplo, algunos de ustedes me van a decir, doctora, yo me decidí por el análisis documental. Hay que sustentar por qué se da esa decisión. Entonces termino diciendo que todo viraje investigativo y decisión de esta índole se tiene que justificar epistemológicamente y metodológicamente. Y eso es muy importante. Y algo también sumamente importante, compartir también con sus estudiantes o los profesores mismos que están cursando aquí el doctorado sus problemáticas, ¿sí? Mira, yo me encontré con esto en el campo, ¿qué opinas, no? A veces compartir con pares académicos también en congresos es muy importante. O sea, hacer vida académica no solamente significa estar en la computadora, pero también estar en la computadora, escribir es un campo de lucha, publicar también es un campo de lucha, así como las redes se han vuelto campo de lucha, ¿no? Entonces, tomar esas decisiones en colectivo es un elemento que yo les recomiendo fuertemente. Muchas gracias, doctor. Bueno, me gustaría escuchar sus interrogantes como parte de este quinto semestre, que van a presentar sus avances de investigación. Creemos que las orientaciones y lo que nos comparta la doctora puede ayudar a esta construcción y que continúen de manera adecuada en ese trabajo de investigación. Adelante. Muchas gracias. Doctora Ilse, pues muchas felicidades por el trabajo, la amabilidad de compartirnos su experiencia investigativa, eso es sumamente valioso. Felicitaciones aquí a la escuela, al doctorado, al doctor Oscar, porque de veras fue una charla sumamente valiosa y en ese sentido yo quisiera compartir que me quedo con esta reflexión a partir de escucharla. La investigación educativa como una práctica a lo largo de la vida. Usted nos está haciendo una invitación a deconstruir la forma en que realizamos investigación científica, y lo pongo entre comillas porque con esa connotación positivista con la que nos hemos formado, y nos está invitando hacia la investigación relacional, contextualizada y sobre todo esta última parte no definitiva, ¿no? Y lo no definitiva se hila con el inicio de mi reflexión, que es a lo largo de la vida, y es un cambio de paradigma en el que estamos inmersos y que nos está costando mucho trabajo por estos procesos de escolarización que hemos tenido. Bueno, hasta ahí mi reflexión. La pregunta, yo he estado dando seguimiento a la base de datos de Claxo. Claxo me parece un repositorio interesante de investigaciones, pero sobre todo un área de posicionamiento político a nivel de América Latina. Porque desde ahí se está haciendo mucha reflexión teórica y mucha reflexión sobre la acción colectiva y una invitación al pensamiento crítico. Entonces, en el contexto de este doctorado, en donde justamente el pensamiento complejo, el análisis crítico, la visión sistémica es la que permea todo el plan de estudios, yo he estado y esa es la consulta que le hago, vi que en su bibliografía incorporó artículos de Comilla y de Sinvestat. Adicionalmente, de Comilla y de Sinvestat casi no he investigado. Puedo decir que, y coincido con la perspectiva de Claxo, si yo quisiera enfocarme y nutrirme más sobre esta mirada crítica para analizar la educación, le invierto tiempo a lo que tiene Comilla, Sinvestat y algún otro repositorio que me pudiera recomendar. Gracias. Es una pregunta fantástica el tema de la bibliografía, porque me parece que es uno de los retos que tenemos de cara a cuando realizamos un posgrado.
Yo lo que te sugeriría es la triangulación de información. No podemos quedarnos con Claxon, no solo podemos quedarnos con Comie. Vamos a ver qué dicen los colegas de LASA, los colegas de REDIE. Hay diferentes tipos de revistas indexadas que nos van a permitir, pero escuchen lo que digo, indexadas, porque hay revistas que apenas están empezando ese proceso. ¿Sí? A mí hace un par de días me invitaron a revisar un artículo de una revista que todavía no se encuentra indexada. ¿Sí? Sin embargo, son colegas que llevan una trayectoria académica respetable, que están en aras de consolidarse como una revista indexada, y me pareció importante, ¿no? ¿Por qué no leerlos, no? Hay una diferencia muy importante entre Claxon, LASA, Comie, REDIE, etc. La trayectoria de los investigadores. Más que ver a Claxon como un ente grande, latinoamericano, lo podemos ver, vamos a desmenuzar a Claxon y vamos a ver quiénes están trabajando, cómo lo están trabajando, las perspectivas, los temas, las trayectorias de los investigadores que están trabajando en Claxon. Tuve la oportunidad de ir a presentar un trabajo en un congreso de Claxon y es un mundo diferente a LASA. LASA, a pesar de que es una asociación latinoamericana de ciencias sociales, es diferente. ¿Por qué? Porque están inmiscuidas personas que no son de Latinoamérica. Ahí estamos hablando de otro tipo de mirada. Hay personas de Estados Unidos, personas de Gran Bretaña, personas de México, de Colombia. Al último LASA no pudieron ir porque recuerdan lo que pasó con Trump, rebotaron la visa de los colegas venezolanos, colegas cubanos y no pudieron asistir. Entonces eso también nos dice muchas cosas. Todos estos grupos académicos tienen producción importante. Ahí tus ojos se tienen que afinar a partir del objeto de estudio. Leo Claxon, leo Comie, leo LASA, leo REDIE y digo, bueno, esto, y voy a los criterios de inclusión y exclusión, esto me es útil para mi objeto de estudio. Pero esa decisión la tienes que documentar. Bueno, aquí encontré que Ilse Argüelles trabaja, no sé, las políticas educativas en México desde el giro afectivo. Pero me parece que eso no obedece a la naturaleza de mi objeto de estudio. Yo me voy a ir más por la sociología cultural de las emociones, que fue una decisión teórica compleja que tuve que tomar directamente en mi proceso investigativo, pero tienes que sustentar el porqué. Entonces yo lo que te invitaría a que siguieras revisando bases de datos, no todo el tiempo, porque yo creo que hay un momento en el que tenemos que identificar ese momento de saturación documental. ¿Sí? Y hay un esquema buenísimo que tiene el libro, uno de los libros que les puse en la bibliografía, Flick, es como un triángulo así, donde el investigador va subiendo y va encontrando ciertos puntos de saturación hasta que no llega al final. Es cuando dicen, con esto puedo responder mis preguntas. Entonces, hay muchas bases de datos que son recomendables que leas, pero habría que ver en qué momento estás en tu investigación, qué te interesa, para que yo te pueda decir, ¿sabes qué? Pon tus ojos en este grupo académico. Comie es lo más cercano, lo más disponible. Por ejemplo, el estado de conocimiento de políticas que se acaba de publicar hace no me acuerdo cuánto tiempo, hace el año pasado, ¿sí? Que el doctor Treviño y el doctor Málaga estuvieron ahí colaborando, también estuvo el doctor Oscar. Entonces es importante acceder a ese tipo de referentes, pero no solo quedarse con uno, ¿sí? Sino que triangular los datos, ¿sí? Gracias. Buenos días, doctora. Muchas gracias por su ponencia, muy interesante. Y aquí mi duda es, porque incluso me ha pasado a mí, que si el objeto de estudio no se descubre y se debe de construir, ¿no?, a lo largo de ese proceso de duda, de investigación, de análisis, ¿usted me podría compartir una guía rápida que me diga cómo construir ese objeto de estudio? Y lo digo desde la experiencia de que ahorita estoy interesada en desarrollar un artículo sobre las microviolencias que se viven entre mujeres, ¿no?,
de autoridades educativas, desde la microviolencia que ejercen las autoridades educativas. Pero sí llegó un momento en que yo dije, bueno, lo quiero hacer porque es lo que yo veo, ¿no? Lo que estoy viviendo en el día a día en las escuelas, o porque realmente es algo relevante. ¿Qué necesitaría yo considerar para que ese objeto de estudio realmente se vuelva algo impactante y que no sea parte de una necesidad que yo estoy detectando? Sí, muchas gracias por tu pregunta. Me gustaría que pudieran poner la diapositiva 9, la siguiente, por favor. Mira, aquí yo no quiero llamarle receta, porque no me gusta usar así paso 1, paso 2, paso 3. Yo te invitaría a pensar en qué etapa, en qué nivel de abstracción de construcción de tu objeto de estudio estás. Si te das cuenta, cuando hablamos del primer nivel, ¿de qué quiero hablar? Y puedo identificar algunos elementos que me has compartido. ¿De qué quiero hablar? Porque bueno, la realidad está ahí, el problema lo veo y me interesa por lo que escucho. Puedo pasar ahora, ¿qué de eso que me interesa investigar me llama más la atención? Que es nivel 2. ¿Sí? Pero ahí estamos hablando de uso del sentido común, ¿eh? No nos estamos pasando a problematizar. ¿Sí? Ojo, por ejemplo, si yo aquí tuviera a algún experto en biología o física o lo que sea, en ciencias exactas, le puedo decir qué hay aquí. Y te puede decir aire, bacterias, y te dice hasta qué tipo. O sea, empieza a hacer una serie de afirmaciones. Pero mis ojos son de educación. Yo puedo decir, bueno, puede que haya aire, ¿no? ¿A qué voy con esto? Mientras más te acerques a la literatura de microviolencia en las escuelas, me parece, también hay un tomo importante que se escribió desde el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, especialmente del doctor Zabaleta y del doctor Treviño. Tiene un laboratorio de observación de las violencias, y no solamente violencias del Estado a los profesores, sino niños, adultos, y especialmente son 4 tomos y están también en uso, más bien disponibles de manera libre. Yo te recomendaría que revisaras los textos de Treviño y los textos de Zabaleta, y bueno, a los que les interesa también un poco porque bueno, hay muchos colegas que están interesados en investigar colectivos de familiares de desaparecidos. También el doctor Eric Galán está teniendo una producción académica importante en Veracruz, y hay muchísimos referentes. A mí me gusta recomendar lo que he leído y lo que he también visto con ojos críticos. Y también te invitaría a que puedas, a mí me gusta mucho escribir en libreta, también en la computadora, porque si mis ideas no las proceso y las paso a un texto, pues no las puedo publicar, ¿no? Entonces, pues tengo que hacerlo. En ese sentido, yo te invitaría a escribir a hacer varios ejercicios de problematización nivel 3 de abstracción, que está ahí en la tabla. ¿Qué tensiones hay entre lo que ves en la realidad y un fenómeno que asumes tú como problema? Porque el hecho de que yo piense que en la escuela, como en mi caso la micropolítica escolar y la violencia que el director ejerce en contra del docente, yo lo pensaría. Salte un poco de la escuela y piensa en el sistema educativo como tal. ¿Qué leyes ejercen este tipo de violencia? Y la ley no la puedes ver tangible, pero es un elemento de política, un instrumento más bien de política que ejerce violencia a través de operadores, que son los directores, los supervisores, ¿sí? Pero también existen escuelas en donde te pueden decir que aquí no hay violencia, yo me siento bien en mi escuela. Y si le hicieran esa pregunta a un profesor que quiere investigar micropolítica escolar, tiene que dar cuenta de las dos caras de la moneda, de lo que pasa, donde hay violencia, y decir qué elementos de tu objeto de estudio me demuestran que hay violencia y qué elementos de tu objeto de estudio me van a demostrar. Y hay una diferencia en hablar desde lo que siento a desde lo que pienso. Ojo con eso. También hay un libro importante que se llama
6 sombreros para pensar de Edward de Bono, 6 o 7 me parece, lo leí también en la maestría. 6, donde habla de diferentes tipos de pensamiento, de sombrero blanco, los datos. ¿Qué me dice el campo? ¿Qué me dicen los documentos? ¿Qué me dicen los datos? Pero si hablo desde el sentido del sombrero rojo, hablo de lo que yo siento. Pero si hablo desde un pensamiento de sombrero azul, que es el más balanceado según de Bono, pues ¿qué pasa? Voy a balancear todos esos sesgos que tengo, tanto ontológicos, y los articulo con teoría, práctica, y le doy cuenta, doy forma a un objeto de estudio. ¿Sí? Entonces yo te daría esas invitaciones, dejo mi correo por si quieres seguir la charla, y pues sigue adelante. Bueno, vamos a cerrar con la pregunta de la maestra Marta, a razón de que el tiempo ya se está agotando. Entonces, maestra, por favor. Sí, ante todo, felicidades, doctora Ilse, gusto verla de nuevo. Mi pregunta va en este sentido, tomando en cuenta su trabajo de investigación doctoral, ¿cómo pudo elegir literatura crítica, tomando en cuenta que tiene tintes políticos de aquella que no lo es, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos podría dar? Yo, bueno, le comparto, mi tema de investigación tiene que ver con migración. Entonces, ¿qué recomendaciones nos daría para elegir una literatura crítica en el proceso de investigación? Quisiera que pasáramos a la diapositiva, donde está el triángulo. La 12 me aparece a mí aquí. Ya está, bien. Bien, para que yo pudiera lograr condensar todo lo que leí a lo largo de 4 años en este pequeño esquema que ven ustedes, fueron diferentes fases de lectura. Recordemos que los textos también entre letras nos hablan, y ahí debemos de afinar la forma en la que vamos a leer, ¿sí? La iteracidad directa de los textos o el sentido connotativo y denotativo de los textos. Roland Barthes lo habla en las imágenes. Yo te recomendaría continuar leyendo. No sé si estás en quinto, ¿es en quinto? Cuarto. Perfecto. O sea, está súper bien que sigas leyendo, me parece muy bien. Pero la lectura no solamente tiene que ser una lectura por leer, tiene que ser una lectura sistemática. ¿A qué me refiero? Matrices. Hay que meter todo eso en matrices de investigación, como lo quieran hacer en Excel, en Word. Incluso tengo compañeros que en mi caso en la maestría, la investigación que hice fue artesanal, yo no usé Atlastín. O sea, yo hice mis tablas, las pegué en la pared, usé colores para codificar, y a la luz de esos códigos tenía yo mis textos, pero no el texto no sé, de Ilse Argüelles, sino un mapa mental que ya había hecho yo procesando ese texto. Porque, claro, yo en la licenciatura hacía citas textuales en fichas. O sea, yo recuerdo que era mi producto, y ahorita ya casi no lo hacemos, tenemos esa pereza de, ay, no quiero escribir. Pero lo único que nos va a salvar de que la inteligencia artificial nos domine más de lo que ya está haciendo es continuar escribiendo. Y yo te recomendaría, específicamente en tu tema, que me encanta ese tema de migración, me parece muy bien porque está en boga, y eso no es algo que esté en boga en 2025. Me imagino que has revisado la literatura. El doctor Garrido, igual del instituto, tiene un colectivo de investigación relacionado con la migración y cómo la política pública no ha dado contención a esas personas migrantes que quedan varadas en diferentes espacios del mundo. No solamente estamos hablando de migración con Estados Unidos, porque la migración no es un fenómeno solamente de Estados Unidos y México. ¿Y cuáles son las condiciones que hacen que esa persona decida salir del país e irse a otro lado, ¿no? Entonces, yo te sugeriría leer, procesar esa información, porque después de una semana, si el cerebro ve que uno lo que leyó hoy no lo procesa y no lo usa, ¿qué pasa? Lo desecha. Claro.
Y si yo lo pongo en palabras, en letras, en mapa conceptual, a mí me gusta mucho hacer los mapas conceptuales. Yo soy muy estructurada en el pensamiento, no funciono si no escribo, no sé cómo funcione tu proceso, ¿sí? Hay profesores que les gusta dibujar, otros que les gusta escribir. Por ejemplo, recuerdo ahorita la saga de Harry Potter, donde se escribió en un tren. La autora iba en el tren y lo escribió en una servilleta y es un bestseller y la hizo. O sea, ustedes saben Harry Potter. Y muchas otras sagas que son bestsellers que podemos recordar. Entonces, las ideas, ponerlas en papel, seguir leyendo y a partir de la lectura, hacer también un ejercicio de decodificación de lo que ese autor, dialogar con ese autor. ¿Sí? Hay un texto que también me recomendaron aquí en la UPB, en mis tiempos de estudiante de la maestría, El maestro ignorante, de Jacques Rancière. Es fantástico ese texto, en donde un profesor que no habla el idioma de los estudiantes, ¡pum!, lo avientan a darles clases. Si yo les diera la conferencia, no sé, en francés o en inglés, muchos si tuvieran, bueno, sí, le entiendo a la maestra, pero otros no. Y eso fue a lo que se enfrentó el, se llama maestro ignorante. No les voy a contar el final para que lo puedan ver. Y si no quieren leer todo el texto, pueden revisar algún video en YouTube que se lo resuma y después se meten al texto, porque fue un documento que era importante y era obligatorio leer en el posgrado, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo que sigan leyendo y también intercambiar ideas con tus compañeros y asistir a coloquios que hay aquí en Jalapa, tanto de la Universidad Pedagógica Veracruzana, que hacen, es vasta la oferta que tienen. También la UB también tiene espacios en donde podemos pues charlar, ¿no? Y son espacios públicos. Eso es fantástico de México. México tiene un sistema universitario público que es fantástico. Tuve experiencia en estar en Nueva York y sin credencial yo no podía entrar a ningún evento. O sea, no podías, ni siquiera lobby. ¿Por qué? Porque la Universidad de Nueva York es una de las universidades más acaudaladas de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, aprovechar esa oportunidad que les da su universidad para charlar con pares académicos, pero bueno, oye, yo ya hice esta matriz, ¿qué te parece? ¿Qué te dice? ¿No? Con sus profesores, ¿sí? Y también específicamente continuar revisando la literatura, y eso es algo muy importante. Gracias. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.